amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Gaby y muchas gracias por ver este video. El día de hoy les traigo otra reseña, más teorías, esta vez del libro La paciente silenciosa del escritor Alex Michaelides. Se dice que este bebecín de por aquí es el thriller del año y pues no podía dejar de hacerles una reseña. Este video va a estar dividido en dos partes. En una parte tenemos la reseña donde les cuento acerca de qué trata este libro y en la segunda parte les voy a contar las teorías que yo tenía acerca de esta historia. Lo más probable es que va a haber un buen de spoilers, así que si no han leído el libro les recomiendo que vean solamente la primera parte si no quieren ser súper mega spoileados, y ya que ya han leído La paciente silenciosa regresen para la segunda parte del video. Ahora sí, vamos a empezar. Ya se la saben, tomen su taza, té, café, agarren un snack porque se va a poner buena la plática ahorita con este libro de La paciente silenciosa. Este libro fue publicado este año, es la primera novela, me parece, del escritor Alex Michaelides. Es un thriller psicológico y le di 5 estrellas. A pesar de que el género de thriller psicológico, en toda honestidad, es mi género favorito de lectura, muy rara vez le doy 5 estrellas a un thriller psicológico, a un libro de misterio o suspenso, que son géneros que van muy de la mano y que me gustan bastante. Pero a este la verdad es que sí le di las 5 estrellas porque la verdad la historia me mantuvo entretenida, me sorprendió, me impactó. Fue todo lo que quería y más. Empecé a escucharlo en audiolibro y rápidamente la historia me atrapó. Me di cuenta que es un libro que iba a disfrutar muchísimo y me lancé por el libro en físico. Voy a darles un pequeño resumen de este libro y ya después entraremos a algunas opiniones que tengo yo sobre esta lectura. La paciente silenciosa va de un terapeuta llamado Theo Faber. Recientemente empezó a trabajar en un centro psiquiátrico donde atienden a pacientes altamente peligrosos. Están ahí porque cometieron algún crimen y en lugar de ir a la cárcel terminaron en una institución psiquiátrica. Theo Faber acaba de conseguir un trabajo en este hospital, lo que lo motivó a dejar su anterior trabajo y solicitar empleo en esta institución. Fue que una de las pacientes en este lugar es una pintora famosa llamada Alicia Berenson. Theo Faber está obsesionado con esta chica, Alicia Berenson, la cual terminó en esta institución hace ya varios años tras haber asesinado a su esposo. Lo curioso de esta paciente, o lo que verdaderamente intriga a Theo, es que Alicia no ha hablado ni una sola palabra desde el día en que se le encontró por la policía enfrente del cuerpo de su esposo, que estaba atado a una silla y que había recibido varias heridas de bala. La historia comienza entonces viendo qué fue lo que sucedió con Alicia e inmediatamente se va hacia la narración de Theo en el presente, donde él acaba de conseguir este empleo e intenta ser el terapeuta de Alicia. Él quiere ser la persona que logre hacerla salir de sí misma y que al fin cuente qué fue lo que sucedió y por qué tomó un voto de silencio y no ha hablado en todos esos años. Sin arriesgarme a spoilearles nada, eso es de lo que va La paciente silenciosa. Eso es lo que vemos al inicio de la novela y ya de ahí van saliendo cositas que nos van indicando hacia dónde se está moviendo la trama de esta historia. Yo quedé fascinada con la manera en que Alex Michaelides escribe. Tiene eso que me encanta en thrillers, que es una forma de escribir como muy adictiva, volteando página tras página y estés emocionado, estés totalmente metido en la lectura. A mí la verdad es que me cautivó, me gustó muchísimo. No por nada le di 5 estrellas. Creo que el giro que da la historia es bueno. Es muy posible que a lo mejor este giro no sea el más único, muy probable otros libros ya lo han hecho, pero a mí me gustó la manera en que él lo ejecutó. Se los quiero recomendar si a ustedes también les gusta el thriller psicológico. Pienso que este es un libro que no se pueden perder. Si ustedes nunca han leído un thriller psicológico pero les intriga, les llama la atención entrar en este género, este sería un buen comienzo. Se me hace que es un libro fácil de leer,
se mueve rápido. Creo que eso es todo lo que les puedo decir en esta primera parte del video acerca de qué va la historia. Vamos a pasar a la segunda parte, donde les voy a contar algunas de las teorías que yo tenía acerca de lo que iba a pasar en esta historia. Si no han leído el libro, les aconsejo que lo hagan. En verdad no creo que se van a arrepentir. Es algunas de las teorías que yo tenía mientras estaba leyendo este libro acerca de quién era el verdadero asesino de Gabriel. Llegué a pensar que a lo mejor Alicia era inocente, que la habían inculpado de algo que ella no había cometido, que la estaban manipulando de alguna manera para que ella no hablara y no dijera la verdad, y pues por eso la habían puesto en este hospital de alta seguridad, recluida sin decir una palabra, como para tapar lo que verdaderamente había pasado. Pero sorpresa, sorpresa, cuando al final se descubre todo y en realidad sí era Alicia la culpable. ¿Qué piensan del rol de Theo en todo esto? Porque yo tuve muchas preguntas acerca del papel que él jugó en todo esto, especialmente por el hecho de que se volvió el terapeuta de Alicia. ¿Qué les pareció el giro? ¿Qué les pareció lo que hizo Theo? ¿Creen ustedes que ciertamente él es el culpable de la muerte de Gabriel o fue todo Alicia? ¿Qué tanta culpabilidad lleva ahí Theo? Me gustaría saber lo que ustedes piensan. Después de que se revela todo eso, ya no lo puedo ver a Theo de la misma manera, y eso fue lo que me gustó mucho del libro, que todo el libro estamos leyendo de su perspectiva, todo el libro creemos que todo está pasando en el tiempo presente, salvo los diarios de Alicia, y pues no sabemos que los capítulos donde él está teniendo problemas con su esposa fueron antes de que sucediera el asesinato del esposo de Alicia. Al menos yo así lo leí, y por eso fue que el giro logró sorprenderme tanto, porque nunca me di cuenta que esos capítulos estaban escritos en el pasado. Yo simplemente pensé que era toda la historia de Theo era el presente y los capítulos del diario de Alicia estaban en el pasado. Me gustó el hecho de que el autor nos tiene del lado de Theo en todo momento. Es el terapeuta, la quiere ayudar, y cuando viene el desenlace pues te das cuenta que en verdad no era que le importara tanto el bienestar de Alicia, era más bien como quería asegurarse de que no fuera a decir nada o de que no lo recordara a él, no lo fuera a poner en evidencia. Nunca me imaginé que las cosas iban a pasar como pasaron, entonces yo tenía otras teorías. ¿Recuerdan la persona que Alicia veía, el tipo que la estaba estoqueando, que resultó ser Theo? Una de mis teorías era, y la tengo apuntada aquí en mi libretita de teorías, era que Yuri, el enfermero de Alicia, era el stalker. Cuando Theo comienza a trabajar en el hospital y solicita ser el terapeuta de Alicia, Yuri y él tienen una conversación. Yuri le platica a Theo cómo ha sido su vida en Inglaterra desde que llegó ahí. Hacen otros comentarios que me hicieron pensar que Yuri estaba obsesionado con Alicia, como que no quería dejarla a solas con Theo. Le quiso decir a Theo, mejor aléjate de ella. Se me prendió la lucecita como de que la sospecha del personaje de Yuri, a lo mejor él era el stalker que tenía Alicia y que estaba tan obsesionado con ella que pues la había seguido hasta el hospital psiquiátrico y estaba ahí cuidándola porque estaba enamorado de ella y no la podía dejar, pero pues no resultó ser así. Y otra de las teorías que yo tenía era que Max, el hermano de Gabriel, se veía que él estaba enamorado de Alicia y Alicia pues no le hacía caso. El libro te lo plantea poquito como para que sospeches de Max. También con Max se plantea mucho el tema de que Max le tenía envidia a Gabriel. Creo que es una teoría un poco obvia ya cuando se las cuento. Yo estaba pensando como que a lo mejor Max había sido el culpable, que él había asesinado a su hermano por envidia y por el hecho de que pues él estaba casado con Alicia y Max estaba enamorado de Alicia, y por vengarse pues decide matar a su hermano y echarle la culpa a su esposa. Pensé que a lo mejor ella había sufrido tanto trauma, había presenciado el momento donde Max había matado a Gabriel, que pues por eso perdió el habla. Esas eran las teorías que yo tenía acerca de algunos de los personajes del libro y que era lo que pues según yo verdaderamente había pasado con el asesinato de Gabriel. Curiosamente las respuestas están ahí desde el principio. Alcestis, ese es el nombre del último cuadro que hace Alicia, y la obra a la que se refiere con el título es una imagen de lo que sucedió en la vida de Alicia, y por eso es que ella
pues toma ese voto de silencio al darse cuenta de que su esposo pues básicamente la sacrificó. Prefirió que muriera ella a morirse él. Ella, como quien dice, regresa a la vida, casi como si la traición la dejó sin habla. Como ya se dieron cuenta, pues yo tenía teorías que nada que ver con lo que en verdad sucedió, pero lo disfruté bastante. Veo por todos lados que lo llaman el thriller psicológico del año y honestamente yo estoy de acuerdo. Es uno de esos libros que me voy a acordar de él año tras año, así como Gone Girl en su tiempo fue un thriller psicológico que revolucionó todo ese género. Siento que este libro para mí está más o menos como a esa altura. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle los deditos arriba. Abajo en la caja de información les voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Goodreads. Por allá los veo. Y brevemente les comento que todos los wrap-ups del mes los voy a estar dejando en el IGTV en mi Instagram. Aquí en pantalla les voy a dejar el nombre. Estoy como Hola Books en Instagram por si quieren ir a darse una vuelta por allá. Eso es todo por este video de reseña y teorías de La paciente silenciosa, escrito por Alex Michaelides. Como siempre les mando mucha vibra positiva y nos vemos en el próximo. Bye.